En el verano de 1945, el Imperio de Japón estaba al borde del colapso. Sus ciudades yacían en ruinas humeantes. Su marina destruida y su gente, cansada y hambrienta, sufría bombardeos nocturnos y noticias de derrotas. En el Palacio Imperial de Tokio, oculto entre escombros, estaba una figura rara vez vista o escuchada por sus súbditos. Emperador Hirohito. La mayor parte de su reinado fue una figura distante y casi mítica. Considerado un dios viviente por su pueblo, fue el 124º emperador de Japón, coronado en 1926. Para el público japonés, él encarnaba la continuidad divina. Pero para el mundo, en 1945, Hirohito era la figura principal de un imperio militarista responsable de violencia en Asia y el Pacífico. En agosto, las fuerzas aliadas se acercaban. El 6 de junio, los estadounidenses tomaron Okinawa, dejando las islas principales expuestas a ataques aéreos. Los bombardeos incendiarios ya habían aniquilado Tokio, Osaka y Kobe. Aún así, en el gobierno japonés había un intenso debate. ¿Seguir luchando o rendirse? El papel de Hirohito en este debate era secreto, ya que el emperador no solía expresar opiniones políticas. Sus asesores y líderes militares, hombres como el ministro de Guerra Korechika Anami y el primer ministro Kantaro Suzuki, discutían frente a él, sabiendo que las palabras o silencios del emperador influían en sus decisiones. Luego llegó el 6 de agosto de 1945. Un bombardero B-29 lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad y causando decenas de miles de muertos y heridos. 3 días después, Nagasaki tuvo el mismo destino. Incluso después de estas horribles atrocidades, algunos elementos del ejército japonés juraron resistir y se prepararon para una defensa suicida de la patria. Se planearon movilizaciones masivas de civiles, incluyendo niños, para luchar con lanzas de bambú si era necesario. Pero Hirohito, aunque era cauteloso y reservado, empezó a inclinarse hacia la paz. El 9 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, eliminando la posibilidad de negociar por Moscú. En una conferencia de emergencia, Hirohito rompió la tradición. Habló directamente, instando a sus ministros a aceptar los términos de la Declaración de Potsdam. Fue un momento impactante. Muchos en la sala nunca habían oído al emperador hablar tan claro. Habló del sufrimiento de su pueblo, de la necesidad de soportar lo insoportable por el bien de la supervivencia de la nación. El gobierno se rindió a regañadientes, pero algunos no aceptaron y un grupo de oficiales radicales planeó un golpe de Estado el 14 de agosto. Buscaban tomar el palacio, destruir el discurso grabado del emperador y prolongar la guerra. Mientras los soldados avanzaban a oscuras, los asistentes de Hirohito ocultaron los valiosos discos con su mensaje. Los guardias leales rechazaron a los amotinados. Al amanecer, la rebelión cayó y los discos quedaron a salvo. El 15 de agosto de 1945, por primera vez en la historia, la voz de un emperador fue transmitida al pueblo de Japón. Hirohito habló en un lenguaje formal y arcaico difícil de entender, pero el mensaje era claro. Japón aceptaría la derrota. El ex emperador divino pidió a su pueblo soportar lo insoportable. En todo el país, los oyentes lloraron, se inclinaron y trataron de entender el fin de una era. Semanas después llegaron las fuerzas aliadas y el general Douglas MacArthur asumió la reconstrucción política de Japón. Muchos creían inevitable que arrestaran y juzgaran al emperador como criminal de guerra, igual que a los líderes militares. Y aún así, Hirohito permaneció en el trono. ¿Por qué? La decisión fue en parte pragmática. MacArthur y sus asesores pensaban que destituir al emperador podría causar caos en Japón, aumentar la resistencia y debilitar la paz al mantener el trono. Usaron a Hirohito como símbolo de continuidad, uniendo el viejo Japón con el nuevo orden democrático, y así él se transformó. Las autoridades aliadas lo alentaron a renunciar a su estatus divino. En enero de 1946 hizo una declaración histórica. Los lazos entre nosotros y nuestro pueblo no dependen simplemente de leyendas y mitos. No se basan en la falsa concepción de que el emperador es divino. Con esas palabras, una tradición de 2600 años se vino abajo. El emperador ya no era un dios viviente, sino un monarca constitucional. Hirohito también se volvió inesperadamente visible. Emprendió una serie de giras por todo el país, visitando granjas, fábricas y escuelas. Vestido con un traje sencillo, estrechaba la mano de los ciudadanos, escuchaba sus historias y les ofrecía palabras de ánimo.
Para muchos japoneses, estas visitas fueron su primer encuentro con el hombre que simbolizaba la majestad imperial. Ahora, era una figura tranquila con gafas que intentaba consolar a una nación devastada. Mientras tanto, tras bambalinas, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente procesó a los líderes de guerra de Japón. Generales y ministros fueron juzgados, condenados y, en algunos casos, ejecutados. Hirohito nunca fue acusado. Su grado de responsabilidad sigue siendo un tema de debate histórico. Algunos sostienen que era una figura sin poder controlada por sus asesores militaristas. Algunos creen que era cómplice de las atrocidades de guerra de Japón. Otros discrepan. La verdad probablemente está en un punto medio. Japón tuvo grandes reformas durante la ocupación estadounidense. Una nueva constitución quitó poder al emperador, garantizó derechos civiles y renunció a la guerra como derecho nacional. Tras la ocupación en 1952, Hirohito siguió como símbolo de unidad nacional. En las décadas que siguieron, Japón, reconstruido con una velocidad asombrosa desde las cenizas de la guerra, se convirtió en una democracia vibrante y una potencia económica. Durante todos estos años, Hirohito mantuvo una neutralidad cuidadosa, casi estudiada. Rara vez expresaba opiniones políticas. En su lugar se enfocaba en deberes ceremoniales, intereses científicos y apariciones públicas. Fuera de Japón, pocos sabían que el emperador se fascinaba por la biología marina. En la tranquilidad de su palacio, pasaba horas estudiando hidrozoos, pequeñas criaturas marinas y publicando artículos académicos bajo su propio nombre. Este pasatiempo se volvió un símbolo de su identidad en la posguerra. Un hombre antes venerado como divino, ahora estudiaba la vida marina. Las controversias continuaban en países ocupados por Japón, donde muchos consideraban a Hirohito un criminal de guerra impune. Sus visitas de Estado a Gran Bretaña y Países Bajos en los 70 causaron protestas y manifestaciones. Los críticos se preguntaban cómo podía ser recibido en el extranjero, sin disculparse, el símbolo de un imperio agresivo. Dentro de Japón, las opiniones eran más complejas. Muchos lo consideraban una presencia constante y tranquilizadora que guió a la nación en su momento más difícil. Algunos dudaban en silencio de sus decisiones en la guerra, pero temían desafiar ese símbolo del orden de posguerra. Hirohito reinó durante una gran transformación. Las ciudades de Japón se llenaron de rascacielos. Sus industrias impulsaron una revolución tecnológica y la sociedad adoptó la modernidad sin perder la tradición. Durante todo esto, el emperador siguió siendo una constante, envejeciendo en fotos oficiales y saludos de Año Nuevo. En los años 80, Hirohito era el monarca con el reinado más largo de Japón. Pero en 1988 cayó gravemente enfermo. El país observaba con respeto e inquietud mientras las noticias informaban sobre su deterioro. Durante meses estuvo entre la vida y la muerte, símbolo de los conflictos de los siglos. El 7 de enero de 1989, Hirohito murió a los 87 años. Su muerte marcó el fin de la era Showa, llamada así por el título de su reinado, y el comienzo de un nuevo capítulo bajo su hijo, el emperador Akihito. En Japón, millones se reunieron para rendir homenaje. Su funeral mezcló rituales imperiales y ceremonias estatales modernas, reflejando las contradicciones de su vida. Un hombre que pasó de soberano divino a monarca constitucional y que presenció guerra, paz, devastación y renacimiento. Hoy en día, los historiadores siguen debatiendo su legado. ¿Fue un criminal de guerra fugitivo, un títere de los militaristas o un monarca que guió a su nación de la destrucción a la recuperación?